Muy buenos a todos, nosotros somos parte del Semillero de Investigación y Gestión de la Construcción y en este proyecto les venimos a presentar la estimación y reflexión sobre el GEI, gases de efecto invernadero en la producción de concretos en el Valle de Aburrá. A manera de introducción, tenemos que esta investigación parte de la reflexión sobre el impacto que generamos como sector de la construcción y qué herramientas usamos para reducirlo. Esto nos llevó a cuestionarnos a nosotros, a los estudiantes, cuál era el material más utilizado en el sector, el cual es el concreto, y según su ciclo de vida, conocer qué consumos de energía tiene, qué gases genera y qué residuos se desechan, entre otras cosas. Bueno, después de estos cuestionamientos, llegamos a que si se analiza correctamente el ciclo de vida del material, podríamos reducir la huella de carbono solo haciendo cambios en los agregados a usar o en el transporte de los mismos. Así entonces, utilizando el método estandarizado con la norma ISO 14044, que trata acerca de la evaluación del ciclo de vida, LCA por sus siglas LCA, este proyecto integra los datos de cantidades locales, caracteriza agregados, identifica aspectos de transporte para una evaluación integral. Esta herramienta busca contribuir a decisiones más sostenibles en la construcción, alineada a su vez con políticas y legislaciones actuales sobre el cambio climático y desarrollo sostenible. Bueno, como introducción a la problemática, tenemos que la producción y uso del concreto en la construcción genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero. Esto se debe principalmente a la fabricación del cemento. En Colombia, el consumo de concreto está en aumento, sin embargo, actualmente no existen herramientas efectivas que sean capaces de medir y reducir el impacto ambiental que producen los diferentes diseños de mezclas de concreto, y esto demuestra una necesidad por venir de estas herramientas que brinden soluciones sostenibles y ayuden a reducir la huella de carbono. Como se observa en la gráfica, Medellín tiene un objetivo establecido para el año 2050, que es convertirse en una ciudad de carbono neutro, y este objetivo se divide en varias etapas intermedias que son a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, es fundamental elaborar estrategias y metas de reducción en cada sector que estén alineadas con las aspiraciones de lograr que la ciudad sea neutral en carbono. Nuestro estudio tiene como objetivo principal estimar los niveles de CO2, dióxido de carbono, generados a lo largo del ciclo de vida de la producción del concreto en el Valle de Aburrá. La matriz de objetivos además incluye identificar las fuentes geográficas de suministros de agregados para concreto en el área metropolitana del Valle de Aburrá, caracterizar las propiedades de estos materiales recolectados, tanto agregados finos como agregados gruesos, recopilar los datos sobre el parque automotor asociado a las canteras y parametrizar sus consumos, además del tipo de combustible y edades de los vehículos. Además, tenemos como objetivo compilar un inventario de ciclo de vida evaluando su impacto, considerando parámetros de diseño de mezcla establecidos. Y estos serían todos los objetivos que se alinean con la necesidad de fomentar prácticas sostenibles en el Valle de Aburrá y concientizar sobre la toma de decisiones en la industria de la construcción. Mi nombre es Susi y les voy a presentar la metodología. Esta primera parte de la metodología es el ciclo de vida del concreto. En este caso tenemos 4 fases: la fase de extracción, procesamiento, transporte y mezclado y colocación. De estas 4 fases se tomó información y cada uno de estos datos o esta información fue llevada a una tabla que posteriormente sirvió como base de datos para el aplicativo y así poder hacer la optimización de mezclas a partir de un diseño específico. En la fase de extracción y procesamiento se realizaron ensayos de caracterización de los agregados como módulo de finura, tamaño máximo nominal, tamaño máximo, porcentaje de absorción, porcentaje de humedad, entre otros ensayos. En esta fase también se hicieron encuestas a las plantas de producción para así tener más información sobre cómo se producen los agregados y además de tener históricos de los agregados que ellos consumen. En la fase de transporte se hicieron encuestas a los conductores usando el método Delphi con el fin de recolectar datos y caracterizar así el parque automotor enlazado con cada una de las canteras. Y en la parte de mezclado y colocación se consultó con conocidos o allegados de cada uno de los participantes cuáles eran los consumos que tenían en concreto, del concreto hecho en obra, las resistencias más comunes, entre otros factores. ¿Por qué no se preguntó en constructoras específicas? Dado que había eran como un poquito más reacios a brindar esta información si no era para un bien específico.
Bueno, y ya esta segunda parte de la metodología se refiere más a la parte interna de cómo se hizo el proceso. Entonces, nosotros, este proyecto es una segunda fase de un proyecto mucho más grande que viene trabajando este mismo proceso. Entonces, aquí lo que tenemos es que iniciamos con una base de datos dada de la primera fase del proyecto. Entonces, se revisa la información de esa primera fase, se depuran las canteras que ya no tenían acceso o no teníamos información sobre ellas, se hacen cartas de aceptación y las canteras que aceptan son posteriormente pasadas a otra fase, a una segunda etapa. En esta segunda etapa se les pregunta si tienen o no tienen caracterización de agregados. Al estar seguros de si tienen o no, si no tienen, se pide una muestra para poder hacer la caracterización de agregados en nuestro laboratorio. O si la tienen, se solicita la información de esta caracterización para así tener un histórico de las caracterizaciones y poder comparar los datos. Todo esto se lleva a una base de datos más grande que nos lleva a tener, como había dicho anteriormente, la información necesaria para el aplicativo. Además de esto, se hacen las encuestas y las encuestas a los transportadores y a la planta de producción. Después de tener esta información, se procede a hacer las EPD de cada uno de estos datos y teniendo estas EPD, se procede a hacer dos cosas. Una es ir a otra fase o a otra etapa, que es desarrollar el aplicativo. Y en esta misma etapa es la redacción del informe y el artículo. Con esta información, pues básicamente dimos el inicio para el aplicativo, aunque no se llegó a mucha profundidad, pero eso lo profundizarán mis compañeros. Como resultado de la etapa de caracterización se obtuvo una cantidad de data para alimentar esta herramienta. Parte de esto la podemos observar en algunas gráficas de distribución como las presentadas, las cuales corresponden al módulo de finura del agregado fino, tamaño máximo nominal del agregado grueso y combustible usado por los vehículos identificados. En la tabla de análisis de impactos y consumos arrojada por la herramienta, para una basificación de un concreto, donde se hablaron 8 tipos de agregados finos y 4 tipos de agregados gruesos, se identificó un impacto de emisiones de CO2 y demanda de energía embebida asociadas al cemento en mezclas que utilizan agregado grueso de menor tamaño máximo, lo que implica mayores costos y emisiones de CO2 hasta un 20% mayores que si utilizamos un agregado grueso inmediatamente de mayor tamaño máximo. Las optimizaciones permiten calcular los potenciales impactos en cada una de las categorías de los EPD, declaración ambiental del producto, utilizados, al igual que una reducción del costo de la producción del concreto, lo que hace muy atractivo el proceso para la eficiencia económica en la producción de mezclas. Esto permite identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para reducir el impacto ambiental. Como conclusiones, los hallazgos demuestran que es posible balancear la eficiencia económica con la responsabilidad ambiental en la producción de concreto. Las bases de datos desarrolladas en este estudio sirven como insumo para el desarrollo de una herramienta de control de los gases de efecto invernadero desde etapas tempranas. Y el proyecto ofrece una oportunidad única para vincular criterios de sostenibilidad de forma consciente y auténtica para la gestión del carbono en la construcción. Para finalizar, aquí podemos ver el resto de los integrantes de nuestro equipo de trabajo en este proyecto. Muchísimas gracias.